A los 16, vio cómo quemaban viva a su familia. A los 40, destruyó a la soprano más famosa del mundo. A los 62, compró a la viuda del presidente de Estados Unidos. A los 69, no podía abrir los ojos. Murió solo. Su nombre era Aristóteles Onassis, y lo que él le hizo a las personas que más lo quisieron fue un crimen que nadie jamás pagó. Esta es la investigación que sus biógrafos más fieles intentaron suavizar durante décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre este hombre. Primero, las cartas privadas de María Callas, la soprano más famosa del mundo, donde describe con sus propias palabras cómo él la torturó psicológicamente durante 9 años. Segundo, el contrato prenupcial con Jackie Kennedy, que demuestra que su matrimonio nunca fue amor, fue una transacción de $3 millones. Tercero, los testimonios de sus últimos meses de vida, cuando el hombre que intimidaba a presidentes no podía mantener los ojos abiertos sin cinta adhesiva. Y cuarto, la conexión entre la muerte de su único hijo y su propia destrucción. Una tragedia ligada a una decisión que jamás debió tomar. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que Onassis más habría querido borrar de la historia. Pero primero, el origen, porque sin entenderlo, nada de lo que viene tiene sentido. La frase que definió su vida fue una que repetiría hasta el cansancio. Todo lo que cuenta es el dinero. Los que tienen dinero son la nueva realeza. Esa frase lo explica todo y lo condena todo. Cuando Aristóteles tenía 16 años, su mundo se incendió, literalmente, a una ciudad donde griegos, armenios y turcos habían convivido durante generaciones, hasta que dejaron de hacerlo. Las tropas turcas entraron. Lo que siguió fueron 9 días de horror. 500 personas corrieron a una iglesia buscando refugio divino. Las tropas cerraron las puertas desde afuera y prendieron fuego al edificio. Entre los cuerpos calcinados estaban 3 tíos de Aristóteles, su tía, su prima. Su padre fue arrestado y condenado a muerte. La familia perdió todo: casas, negocios, dinero. Y aquí viene el primer detalle que debes guardar en tu mente. Volveremos a él. El joven Aristóteles hizo algo para salvar la vida de su padre. Algo que involucró a un oficial turco. Algo que él mismo confesaría décadas después a María Callas. Nunca lo contó públicamente. Pero los biógrafos que investigaron su pasado encontraron pistas. Un adolescente de 16 años, un militar con poder, un padre condenado a muerte que de pronto quedó libre. Haz tus propias conclusiones. Ese secreto lo cargaría toda su vida y explicaría por qué desde ese momento Onassis juró una sola cosa: nunca más ser vulnerable, nunca más depender de nadie, nunca más ser la víctima. El problema es que cuando dedicas tu vida a no ser herido, terminas hiriendo a todos los demás. Pero lo peor aún no había empezado, y lo que viene después es solo el principio de la destrucción. Un año después del incendio, Aristóteles llegó a Buenos Aires con menos de $250 en el bolsillo. Tenía 17 años, hablaba 4 idiomas y tenía un hambre que no se saciaba con comida. Todo lo que cuenta es el dinero. Esa frase ya estaba germinando en su mente. Consiguió trabajo como operador telefónico en una compañía británica. Pero no se limitó a conectar llamadas. Escuchaba, aprendía, tomaba notas de las conversaciones de negocios que pasaban por sus manos. Era un espía disfrazado de empleado, un depredador aprendiendo a cazar. Usó esa información para hacer sus primeros tratos: tabaco turco, importación,
exportación. Y antes de cumplir 25 años, ya era millonario. Pero el dinero no era suficiente. El dinero era solo el principio. Recuerda esto. Un hombre que escucha conversaciones ajenas para destruir a otros no se detiene cuando tiene dinero. Solo busca presas más grandes. Onassis quería poder. Quería que los hombres que una vez lo miraron con desprecio, ahora le pidieran favores. No quería islas privadas, aviones, yates. Quería sentarse con presidentes y reyes. Y sobre todo, quería mujeres. No para amarlas, para poseerlas. Y entonces conoció a su primera víctima. Aquí es donde aparece la primera de las 4 revelaciones que casi nadie se atreve a contar sobre Aristóteles Onassis. En 1946, a los 40 años, se casó con Tina Libanos. Ella tenía 17. Era hija de uno de los magnates navieros más poderosos de Grecia. El matrimonio no fue romance, fue estrategia, una fusión empresarial disfrazada de boda. Tina lo descubriría años después, cuando lo encontró en la cama con una amiga suya, en su propia casa. Tuvieron 2 hijos, Alexander y Cristina. Y durante 13 años, Onassis mantuvo la apariencia de un matrimonio respetable mientras construía el imperio naviero más grande del mundo. 70 barcos, contratos con petroleras internacionales, el casino de Montecarlo, Olympic Airways, islas privadas en el mar Jónico. Todo lo que cuenta es el dinero. Su yate, el Cristina, era el más lujoso del mundo. Piscina con mosaicos que se convertía en pista de baile. 9 suites de lujo. Escalera de mármol. Aire acondicionado en cada habitación, cuando eso era un lujo impensable. Él mismo lo dijo una vez. Este es el único lugar del mundo donde no me siento un extraño. Piensa en eso un momento. El hombre más rico del planeta solo se sentía en casa en un barco. Nunca en tierra firme, nunca con su familia. Solo flotando sobre el agua, sin raíces, sin compromisos permanentes. Pero entonces, en una fiesta en Venecia, vio algo que cambiaría todo. Una mujer cuya voz había conquistado los escenarios de ópera más importantes del mundo. María Callas. Lo que le hizo a ella durante los siguientes 9 años destruyó a la mejor voz del siglo XX. Y ninguna biografía oficial lo ha contado con la verdad completa. Hasta hoy. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Aristóteles Onassis. Las cartas privadas de María Callas, reveladas décadas después de su muerte, cuentan una historia muy diferente a la que conocemos. Onassis no se enamoró de Callas, la coleccionó, como coleccionaba barcos, islas y obras de arte. Un biógrafo lo explicó sin rodeos. Él no quería estar con una mujer común. Le atraía su celebridad, que le daba estatus. Ella era la soprano más famosa del mundo. La llamaban la Divina. Había conquistado la Scala, el Metropolitan, Covent Garden. Su voz era un instrumento que hacía llorar a audiencias enteras. Y él era un hombre al que la alta sociedad europea todavía miraba con desprecio. Un nuevo rico, un advenedizo griego, un hombre cuyo dinero olía a petróleo y a tratos turbios. Callas le daba algo que el dinero no podía comprar: legitimidad cultural, acceso a círculos donde su fortuna sola no bastaba. Pero lo que Callas quería de él era muy diferente. Ella quería amor, quería hijos, quería una familia. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. En 1960, María quedó embarazada. Onassis le dijo que si tenía ese bebé, él terminaría la relación. Ella perdió el embarazo. Los médicos nunca determinaron si fue natural o provocado. En 1963,
volvió a quedar embarazada. Esta vez, Onassis fue más directo. Le dijo que él no quería ser padre otra vez, que ya tenía herederos, de que ella debía elegir, el bebé o él. María eligió a Onassis, y esa decisión la destrozó para siempre. Quizá tú también has tomado decisiones imposibles, elegir entre lo que querías y lo que alguien te exigía, y cargar con eso en silencio durante años. Pero lo peor no fueron las decisiones imposibles. Lo peor fue el control psicológico diario. En una cena con María sentada a su lado, Onassis dijo a un periodista: «Odio la ópera. Suena como un montón de chefs italianos gritándose recetas de risotto». María se levantó de la mesa, llorando, humillada frente a todos. Ese era su método. No la golpeaba, la destrozaba con palabras. La hacía sentir que su arte, lo único que ella tenía además de él, no valía nada. En las cartas a su secretaria, Callas escribió frases que hoy reconoceríamos como señales de una relación abusiva. Describía cómo Onassis la humillaba en público, cómo coqueteaba con otras mujeres delante de ella, cómo la dejaba sola durante horas en fiestas mientras él desaparecía. Una frase en particular aparece repetida en sus escritos: «No quiero que me llame y empiece a torturarme otra vez». Torturarme. Esa fue la palabra que usó la mujer más admirada de la ópera mundial para describir al hombre que supuestamente la amaba. A lo mejor tú también has conocido a alguien así. Alguien que dice amarte mientras te hace sentir que nunca eres suficiente. Alguien cuyo afecto siempre viene con condiciones, con pequeñas crueldades disfrazadas de bromas. Onassis no le gritaba, no la golpeaba, hacía algo peor. La necesitaba cuando él quería y la ignoraba cuando no. Un amigo cercano lo describió así: «A diferencia de otras mujeres, a las que no podía controlar, a Callas podía controlarla emocionalmente, y eso era parte de la dimensión psicológica de su relación. Controlarla emocionalmente, como si fuera un activo más en su portafolio de inversiones. Y mientras María perdía su voz, su salud y su cordura, esperando que Onassis finalmente la eligiera, él ya tenía los ojos puestos en otra presa, la viuda más famosa del mundo. Prepárate, porque lo que viene es la razón por la que hice este video. Aquí viene la segunda revelación, la que explica por qué el matrimonio con Jackie Kennedy fue quizás el acto más frío de toda su vida, y que lo condenó para siempre. El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. 5 años después, el 20 de octubre de 1968, su viuda se casó con Aristóteles Onassis en una pequeña capilla en la isla de Scorpios. El mundo quedó en shock. Los titulares fueron brutales. «Jackie se casa con un cheque en blanco», escribió un periódico. «Jackie, ¿cómo pudiste?», preguntó otro. Pero la verdadera historia estaba en los documentos que nadie vio. Antes de la boda, los abogados de Onassis y los representantes de la familia Kennedy negociaron un acuerdo. Jackie recibiría $3 millones, $1 millón adicional por cada uno de sus hijos. A cambio, renunciaría a los $150.000 anuales que recibía del fideicomiso Kennedy. No fue un matrimonio, fue una transacción. Todo lo que cuenta es el dinero. Para Jackie significaba seguridad. Para Onassis significaba algo más complejo. Jackie necesitaba seguridad. Después del asesinato de su esposo, después del asesinato de Bobby Kennedy, estaba aterrorizada y creía que alguien estaba cazando a los Kennedy y que sus hijos serían los siguientes. «Están matando Kennedys», le dijo a un amigo. «Mis hijos son Kennedys. Quiero salir de este país».
Onassis le ofrecía exactamente eso: una isla privada, guardaespaldas, un yate donde nadie podía alcanzarla, un refugio del mundo que la perseguía. Pero no te confundas. Onassis no era un salvador. Era un depredador que olía el miedo. ¿Y qué obtenía Onassis a cambio? Venganza. Guarda este detalle. Es importante, porque explica todo lo que viene después. Durante años, Onassis había tenido conflictos con el gobierno estadounidense. En los años 50, el fiscal general Robert Kennedy lo había investigado por fraude fiscal y violaciones a las leyes marítimas. Onassis tuvo que pagar $7 millones en multas y ver cómo sus barcos eran confiscados en puertos americanos. Robert Kennedy lo había humillado públicamente, y Onassis nunca olvidaba una humillación. Casarse con Jackie no era solo conseguir a la mujer más deseada del mundo, era escupirle en la cara al apellido Kennedy, una declaración de guerra contra todo lo que los Kennedy representaban. Y aquí viene el doble golpe, las dos cosas que nadie te cuenta juntas. Primera, su propio hijo, Alexander, lo resumió con una frase profética: mi padre ama los nombres y Jackie ama el dinero. Segunda, semanas después de la boda, Onassis apareció en París, en el departamento de María Callas, gritando desde la calle para que lo dejara entrar. El hombre más rico del mundo, recién casado con la viuda más famosa del planeta, gritando como un adolescente bajo la ventana de la mujer que había abandonado. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre este hombre. El matrimonio comenzó con silencios largos y terminó con océanos de distancia. Jackie pasaba los meses escolares en Nueva York con sus hijos. Onassis se quedaba en Europa manejando sus negocios. Se veían pocas semanas al año. Dormían en habitaciones separadas. Ella amaba la ópera, el ballet, los museos. Él prefería la música popular griega, los clubes nocturnos, las bailarinas. Todo lo que cuenta es el dinero. Pero el dinero no puede comprar intimidad. No puede fabricar amor donde no existe. Un amigo cercano describió sus noches juntos como las noches de los largos silencios. Imagina ese contraste. Dos personas en el yate más lujoso del mundo. Champán francés, caviar iraní, a cristalería de Murano. Y un silencio tan denso que podrías cortarlo con un cuchillo. Todo lo que cuenta es el dinero. Pero el dinero no puede comprar lo que realmente quería. Y lo que realmente quería ya lo había destruido. Quizá tú también conoces esa sensación. Querer lo que no tienes, ignorar lo que tienes, y darte cuenta, demasiado tarde, de que destruiste lo único que valía la pena. Pero lo que vino después fue aún más oscuro, mucho más. Todo lo que te he contado hasta ahora era solo el prólogo. Lo que viene es la verdadera tragedia. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más devastadora de todas. 22 de enero de 1973. Aeropuerto de Atenas. Un pequeño avión anfibio Piaggio se prepara para despegar. En los controles está Donald McCosker, un piloto americano que está siendo evaluado para un nuevo puesto. En el asiento del copiloto está Alexander Onassis. Tiene 24 años. Es presidente de Olympic Aviation y es el heredero del imperio de su padre. El avión despega. 15 segundos después, el ala derecha cae. El piloto pierde el control. El avión se estrella. Alexander fue trasladado al hospital con heridas graves en la cabeza, el cráneo destrozado, sin posibilidad de recuperación. Los médicos intentaron todo. Aristóteles voló desde Nueva York con los mejores neurocirujanos del mundo. Pero 27 horas después del accidente, Alexander Onassis murió. 15 segundos. Eso fue todo lo que duró el vuelo. 15 segundos entre el despegue y el impacto.
el heredero más rico del mundo. 24 años, 1500 horas de vuelo, muerto en 15 segundos. Nunca tuvo hijos. Nunca se casó con Fiona Tyson, con la mujer que amaba. Nunca heredó el imperio que su padre había construido para él. Tenía planes. Había comprado una casa en Europa. Estaba a punto de dejar Olympic Aviation. Quería escapar de la sombra de su padre, construir su propia vida. Todo eso murió con él en ese hospital de Atenas. Y en ese momento, algo se rompió dentro de Aristóteles Onassis que nunca volvería a repararse. Los testigos dicen que cuando le dieron la noticia, el hombre que había sobrevivido al incendio de Esmirna, que había construido una fortuna desde cero, que había desafiado a gobiernos y competidores, simplemente se derrumbó. Se le hundieron los ojos, se le encorvó la espalda, como si el cuerpo supiera antes que la mente que todo había terminado. Envejeció de un día para otro, dejó de comer bien, dejó de dormir. Se volvió paranoico y obsesionado con la idea de que la muerte de su hijo no había sido un accidente. Culpó a la CIA, culpó al gobierno militar griego, culpó a sus rivales de negocios. Ofreció $1 millón de recompensa por información sobre los verdaderos culpables. Esa recompensa sigue vigente hoy. Nadie la ha reclamado, porque la verdad es más simple y más devastadora. Fue un accidente mecánico. Los cables del timón se instalaron al revés durante una reparación. Las investigaciones lo confirmaron. 3 informes diferentes llegaron a la misma conclusión. Pero Onassis se negó a aceptarlo. Todo lo que cuenta es el dinero. Y sin embargo, todo su dinero no pudo cambiar la realidad. No pudo traer a Alexander de vuelta. No pudo convertir un accidente estúpido en una conspiración que pudiera combatir. Pero Onassis no podía aceptar eso. Aceptar que su hijo murió por un error técnico significaba aceptar algo peor. Que todo su poder, todo su dinero, todos sus contactos no pudieron proteger a la persona que más le importaba. Alexander había querido que su padre comprara un helicóptero para los viajes familiares. El Piaggio era viejo, poco confiable. Pero Onassis insistió en seguir usándolo. El mismo hombre que tenía los aviones más modernos del mundo para transportar a los pasajeros de Olympic Airlines, usaba un avión viejo y barato para su propia familia. Ahorró dinero, perdió a su hijo. ¿Recuerdas el secreto de Esmirna? Lo que Onassis hizo para salvar a su padre. Un adolescente que hizo lo impensable para proteger a su familia. Toda su vida giró alrededor de esa idea, proteger a los suyos a cualquier costo. Porque una vez no pudo hacerlo. Porque una vez vio a los suyos arder en una iglesia mientras él escapaba. Y ahora, 50 años después, había fallado otra vez. Por ahorrar dinero en un avión. A lo mejor tú también conoces ese peso. Sentir que debiste proteger a alguien y no pudiste. Que una decisión tuya, algo que parecía pequeño, terminó destruyendo todo. Cristina, su hija, estaba destrozada. Pero Onassis apenas podía mirarla. Ella le recordaba demasiado a Alexander. Le recordaba todo lo que había perdido. En lugar de acercarse a su hija, se alejó. En lugar de reconstruir lo que quedaba de su familia, se hundió en la paranoia y el alcohol. Y entonces su cuerpo empezó a cobrarle todo. Debilidad muscular, dificultad para tragar, párpados que no podían mantenerse abiertos. Los médicos diagnosticaron miastenia gravis, o una enfermedad donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Los músculos dejan de responder. Combinada con el alcohol, el insomnio y el duelo, su cuerpo simplemente comenzó a apagarse.
Todo lo que cuenta es el dinero. Pero el dinero no cura una enfermedad autoinmune, no repara un corazón roto, no devuelve a un hijo muerto. En sus últimas apariciones públicas, Onassis llevaba cinta adhesiva en los párpados. Era la única forma de mantener los ojos abiertos. El hombre que una vez intimidaba a presidentes, ahora no podía controlar su propio cuerpo. El hombre que decía que todo lo que cuenta es el dinero, ahora descubría que el dinero no sirve para nada cuando tu cuerpo decide apagarse. Prepárate, porque lo que viene es el final de esta historia, y es peor de lo que imaginas. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. En febrero de 1975, Onassis fue internado en el Hospital Americano de París. Tenía gripe, lo cual era peligroso para alguien con miastenia gravis. Pero la verdad era más profunda. Su cuerpo había decidido rendirse. Jackie estaba en Nueva York. Cuando le avisaron de la gravedad de su estado, voló a París. Pero para entonces, Onassis ya había dejado de luchar. María Callas también estaba en París. Vivía a pocas cuadras del hospital, pero no fue a verlo. O tal vez no la dejaron entrar. Las versiones varían. Lo que sí sabemos es esto. Cuando Onassis murió el 15 de marzo de 1975, tenía junto a él una manta roja de cachemira de Hermès. Se la había regalado María Callas años antes. La había llevado consigo al hospital y la apretaba entre los dedos mientras se le escapaba la vida. El hombre que había abandonado a Callas por Jackie. El hombre que había usado a ambas para satisfacer diferentes necesidades. El hombre que nunca supo amar sin controlar. Murió aferrado al regalo de la mujer que más había dañado, buscándola a ella, no a Jackie. Fue enterrado en Escorpios, junto a su hijo Alexander, la misma isla donde se había casado con Jackie, la misma isla que había comprado para impresionar a María. Todo lo que había construido, todo lo que había acumulado, terminó reducido a una tumba en una isla griega. 70 barcos, 1.000 millones de dólares, 2 matrimonios rotos, 2 mujeres destruidas, un hijo muerto. Jackie heredó 20 millones de dólares después de una larga batalla legal. Cristina heredó el imperio, pero moriría 13 años después, o sola en Argentina, a los 37 años, sobredosis de barbitúricos. María Callas murió 2 años después que Onassis, sola en su departamento de París, 53 años, un ataque al corazón. Pero quienes la conocían sabían la verdad. Su corazón se había roto mucho antes. 3 mujeres, un hijo, todos destruidos por el mismo hombre. Y aquí está la pregunta que queda flotando. ¿Qué sentido tiene construir un imperio si no tienes a nadie con quien compartirlo? Onassis pasó su vida huyendo del fuego de Esmirna, construyendo murallas de dinero para que nadie pudiera herirlo. Pero las murallas que construimos para protegernos también nos aíslan. Al final, murió exactamente como había vivido, rodeado de posesiones, pero completamente solo. Todo lo que cuenta es el dinero. Esa fue la frase que guió su vida. Y esa fue la mentira que lo destruyó. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete y comparte. Y si quieres saber qué pasó con la mujer que Onassis destruyó, el video de María Callas ya está en el canal. Su voz cambió la ópera para siempre. Su silencio cambió su vida. Nos vemos ahí.